Necesita. Bien, esa parte que corresponde al producto vectorial. Entonces, el producto vectorial siempre se hace generalmente entre dos vectores, ¿sí? Entonces, tenemos dos vectores U y B que pertenecen, por ejemplo, al plano cartesiano, ¿sí? Y el resultado es otro vector. Es otro vector, pero que pertenece a R3. ¿Cómo vamos a entender nosotros también esta parte? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un plano, cualquiera que sea, los vectores, si pertenecen a ese plano, pues simplemente se llaman vectores coplanares. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un plano pi, que es el tema que termina el curso, y yo tengo estos dos vectores acá, ¿sí? Vector U y un vector B, cualquier posición que estén ocupando, vector U y vector B. ¿Quién va a ser mi vector que pertenezca a R3? Entonces va a ser un vector que sale del plano, y se ubica en el espacio. ¿Qué características tiene este vector? Este vector lo vamos a llamar vector normal porque es perpendicular tanto al vector U como al vector V, ¿sí? Ese vector ya va a tener también unos valores que se llamarían ABC, que lo podemos asociar con números directores. Tenemos que ir, digámoslo, haciéndonos amigables a estos términos. Números directores, a estas expresiones. Ir familiarizándolos. Esos son para el plano. Ahora, ¿qué características tiene? Que ese vector n va a ser perpendicular a U y a la vez va a ser perpendicular a V, ¿sí? Cuando se hablan de vectores perpendiculares, recuerden que nosotros usamos la palabra de vectores ortogonales. ¿Qué quiere decir también? Vectores perpendiculares. Para efectos de trabajo con vectores se habla más bien de vectores ortogonales. ¿Listo? Bien. A ver, al producto vectorial también se le llama, digámoslo así, al producto vectorial también se le denomina producto cruz o producto exterior. Entonces, si asociamos nosotros palabras, este producto exterior quiere decir que está afuera del producto que pueden estar haciendo los dos vectores en el plano. Los dos vectores en el plano, pues también habíamos visto en la aplicación anterior que era el producto punto, que esos vectores forman un ángulo. Ese ángulo puede ser 0 grados. Entonces los vectores son paralelos y de igual dirección. El ángulo puede ser agudo. El ángulo puede ser recto. El producto punto cuando da 0, entonces nos sirve para hablar de vectores ortogonales, ¿sí? Tienen que tener muy claro esa parte porque también lo vamos a comparar con el producto cruz, ¿sí? Con el producto cruz. Bien. El producto vectorial solo se hace en R3, Se denota por y se lee así, U cruz B. Se lee U
cruz B. Ahora, ese producto vectorial, recuerden que es igual a un vector normal. Vector normal. O perpendicular a ambos, ¿cierto? A ambos. Bien, ahora, ¿qué podemos decir? Que para hallar el producto vectorial entre dos vectores U y B no nulos, usamos un determinante de 3 por 3 y los vectores unitarios canónicos, o que forman una base para los estudiantes de álgebra lineal 2, unitarios canónicos y J y K. Nosotros sabemos que esos vectores ya tienen una definición, que I sería el vector 1, 0, 0, el vector J sería 0, 1, 0 y el vector K sería 0, 0, 1. ¿Sí? Sería ese nuestro trabajo. Bueno, entonces, si nosotros vamos a utilizar ese determinante de 3 por 3, pues nos quedaría, por ejemplo, acá, que este producto cruz me va a dar un vector normal. Yo quiero que entiendan muy bien esto porque eso tiene mucha aplicación con la parte final del curso. Y entonces hacemos acá nuestro trabajo de los vectores unitarios I, J y K. I, J, K. Ahora, el vector U, como pertenece a R3, el vector U tiene componentes U1, U2, U3 y el vector V tiene vector B1, componentes B1, B2 y B3. Listo, ese sería nuestro trabajo. Adicional a esto tenemos un determinante de 3 por 3 y recordemos que allá vamos a tener que utilizar los menores y los cofactores que los podemos utilizar también con la estrategia de los signos invisibles, ¿cierto? De los signos invisibles. Entonces, por ejemplo, si yo voy a determinar esta operación de desarrollar esto, me quedaría acá más I. Y me quedaría un subdeterminante de 2 por 2. ¿Con quién? Con los valores de ese determinante que quedan a la vista al ocultar la primera fila y la primera columna. O sea, sería aquí U2, U3, B2, B3. De forma análoga podemos hacer para la columna donde está la J. Entonces sería menos J y acá nos quedaría un subdeterminante donde yo oculto la fila donde está J con su columna. Entonces me quedaría por aquí. U1, U3, B1, B3. Acá quedaría entonces para nuestro caso K y sería entonces U1, U2, B1, B2. ¿Listo? Entonces sería ese nuestro trabajo importante para resolver un determinante de 3 por 3. Ese es tema para parcial número 3, que probablemente el parcial va a ser el día 17 de septiembre, 17 de septiembre a las 12 del día. ¿Sí? Después le confirmo otra vez esta parte, parcial 3, septiembre 17, 12 meridiano.
Bueno, recuerden que el semestre se acaba el 24 de septiembre. Las clases, 24 o 25, creo que el 25 de septiembre, que es un sábado, sí. Bueno, como ejemplo, podemos nosotros ahora decir lo siguiente. Entonces, pongamos por acá otra hojita. Esta es la hoja 1 de la clase. Nos dicen a nosotros lo siguiente, por ejemplo, dados los vectores, U sería 2, 3, menos 1, el vector V, que sería menos 1, 4, 3. Me piden a mí, halle, bueno, voy a colocarles 3 preguntas. U por B, B cruz U y B cruz B. Miren la naturaleza de las preguntas y lo que voy a obtener como resultado para cada caso. ¿Sí? Para cada caso. Bien. En cuanto a la solución, miremos la parte A en U cruz B. ¿Qué sería entonces nuestro trabajo? Sería tener acá I, J y K. Los vectores U tendría las componentes 2, 3, menos 1. Se coloca primero U porque va en ese orden. Va en ese orden. A continuación va B. Entonces, en la tercera línea de este arreglo nos quedarían las entradas o las componentes de B. Bien. Ahora, ¿cómo desarrollamos eso? ¿Sí? Es simplemente tener que U cruz B me daría que el vector más I corresponde acá a tener entonces 3, menos 1, 4 y 3. Menos J. Y tendríamos entonces, ocultamos esto, me quedaría 2, menos 1, menos 1 y 3. Más K. Y podemos nosotros también 2, 3, menos 1 y 4. Listo. Ahora, desarrollar determinantes de 2 por 2 es muy fácil, ¿no? Recordemos, 3 por 3, 9, menos de la fórmula, y este producto me da negativo, entonces se convierte en ¿qué? En más. Menos J, 2 por 3, 6, menos 1 por menos 1 me da 1, más K, 2 por 4, 8, menos de la fórmula, y menos 1 por menos 3, por 3 me da menos 3, con el menos de la fórmula me da más 3, y esto nos daría en dirección de K. Bien, finalmente podemos decir que Profe, qué pena, ¿cuál menos de la fórmula? del determinante de 2 por 2, Ah, sí, profe, sí. tranquila. Entonces tendríamos acá 6 menos 1, 5 por menos J, me quedaría menos 5J. 8 y 3, 11 por K, me quedaría más 11K. Recuerden que esta expresión
es una notación combinación lineal. Notación que llamamos combinación lineal. Que es equivalente a que usted tome los valores 13 menos 5 más 11 y diga que esa es un vector que está expresado como ¿qué? Como sus componentes. Entonces es muy fácil tener las componentes de un vector y escribirla como una combinación lineal. Simplemente es sumas o restas con los vectores i, j y k. Y viceversa, si tiene la notación de combinación lineal que está en función de los vectores i, j, k, simplemente lo que hace es quitar los vectores unitarios y separar esos valores por intermedio de comas. Bien, ese sería mi primer ítem del ejercicio. El segundo ítem me habla de ¿qué? De B cruz U. Bueno, este es un vector normal, ¿no? Ustedes pueden pintarlos en GeoGebra y va a encontrar que le va a dar una gráfica. Esta es una gráfica recursiva. Los dos vectores obviamente pertenecen a un plano. Pero el producto cruz entre estos dos vectores es un tercer vector que es exterior a ellos los dos. Bien, ahora miremos qué pasaría con B cruz U. Para B cruz U, entonces me quedaría lo mismo, ¿no? I positivo, J negativo y K positivo. Y tendríamos por acá, ahora mi valor es el primer vector, perdón, los componentes son los primer vector. Entonces sería menos 1, 4 y 3. 2, 3, menos 1. ¿Qué creen ustedes que va a resultar? ¿Qué pasa con las propiedades de los determinantes? Cuando usted intercambia dos filas, ¿qué le pasa al valor del determinante? Vuelve negativo, le cambia el signo. Le cambia de signo, ¿cierto? Pero acá no voy a tener un valor real. ¿Por qué? Porque tengo los vectores unitarios i, j y k. Entonces me da un resultado en función de ellos. Bien. Entonces, miremos qué pasaría con i. Que sería entonces, a ver, hagámoslo acá. 4 por menos 1 me da menos 4. Menos de la fórmula. 3 por 3, 9. Este es el menos del vector unitario j. Ocultamos la columna de j, me quedaría menos 1 por menos 1, 1, y menos 2 por 3, menos 6. Ahora seguimos con k. Ocultamos la columna de k y me quedaría menos 1 por 3, menos 3, menos de la fórmula 2 por 4, 8. Y aquí que me quedaría menos 4, menos 9 da menos 13 y aquí me daría 1 menos 6 me da menos 5, con el menos j me da más 5j. Y aquí me da menos 3, menos 8 me da menos 11k. Y esto recuerden que es B cruz U, o sea, no es conmutativo. Se habla entonces de que tienen los valores opuestos. Podríamos hablar de anticonmutativo. Ahorita en las propiedades vamos a referirnos a esto. Entonces, si yo lo voy a colocar a través de las componentes, lo único que hago es quitar los vectores i, j, k
colocar los valores y simplemente separarlos por medio de comas. Ese ya sería nuestro trabajo de esa primera parte. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo voy a hacer B por B? Entonces, mira, para la parte C, cruz B, cruz B. Entonces, hacemos nuevamente mi arreglo. ¿Cuál? I, J, K. Este es permanente para el producto cruz. Más, menos, más. ¿Cuáles eran los componentes de B? B estaba definido como menos 1, 4, 3. Menos 1, 4, 3. Y el segundo factor es el mismo. Menos 1, 4, 3. Sin hacer operaciones, ¿cuánto da esa expresión si aprendió las propiedades de los determinantes? ¿Cuánto nos da? Ay, Dios mío, perdónalos. ¿Profe, da 0? 0, claro que sí. Nos daría el vector nulo. Recuerden que siempre el producto cruz me da resultado un vector, no es dejarlo 0 como tal. Y ese 0 en ocasiones pues tiene que interpretarlo como 0i más 0j más 0k, ¿correcto? Más 0k. Bueno, entonces ese sería nuestro trabajo importante. Hasta ahí pues creo no es complicado. Vamos a referirnos a unas propiedades del producto cruz, del producto vectorial o cruz. Vectorial o producto cruz. Voy a clasificarlas en dos tipos, pero primero que todo, digamos que vamos a considerar. Sean U, B y W vectores no nulos en R3. C es un escalar. Entonces se cumple. Primera de las propiedades la voy a llamar propiedades, digámoslo, algebraicas. Algebraica. Perdón. Dentro de las propiedades algebraicas, entonces podemos enumerar esa que vimos hoy, que este es menos B cruz U. O sea que algunos autores la llaman anticonmutativa. Anticonmutativa. O sea, signos opuestos. A ver, podemos nosotros hablar de una segunda, de un producto cruz con respecto a una suma de vectores. Esta expresión es muy importante porque es la que va a ser la clase de la próxima semana y esa nos va a servir para el producto mixto. ¿Por qué se llama mixto? La palabra asocia a que voy a trabajar producto con suma, entonces es una operación mixta. ¿Sí? Y entonces esa podemos hacerlo distributivamente. Entonces U cruz B más U cruz W o W, como quiera, distributiva. Y esta siempre se hace de un producto con respecto a una suma. Solo se vale en ese sentido. El otro sentido de la suma con respecto a un producto no nos cuadra. Bien, una tercera propiedad sería un escalar que multiplica un producto cruz. Y entonces ese escalar podría estar afectando primero al vector U y luego se puede multiplicar producto cruz con B. Y de la misma manera U
cruz C veces B. Entonces, el escalar puede multiplicar en forma individual a U o a B respectivamente. Bueno, esta la vieron ustedes hoy. ¿A qué es igual esta? Si yo digo producto cruz de un vector consigo mismo, ¿qué me da? 0, profe. No, 0 no. El Vector nulo. vector nulo. ¿Correcto? Bueno, y si yo tengo cualquier vector multiplicado por el vector nulo que me da, pues el vector nulo nuevamente, ¿verdad? Bien, en cuanto a las propiedades algebraicas, podríamos dejar ahí. Ahora propiedades geométricas. Muy importante también este tema porque usted como estudiante de ingeniería tiene imperiosamente la necesidad de ser un buen entendedor de la parte gráfica, un buen interpretador y, ¿por qué no?, un súper ingenioso, porque la palabra ingeniero viene de eso, ¿sí? Entonces, póngale cuidado a todo lo que yo le quiero transmitir y motivar para que aprenda eso. Bueno, por definición nosotros sabemos que U cruz B es igual a un vector N. Y eso ya lo habíamos hablado, de que N tiene que ser perpendicular a U y N tiene que ser perpendicular a V. ¿Listo? Aquí se habla de vectores ortogonales. Ortogonales. Bien. Ahora, cuando nosotros teníamos dos vectores, a ver, coloquemos esto bien bonito, ya que tengo aquí comodidad. Si yo tengo este vector y tengo este otro vector, pues obviamente que yo puedo calcular el ángulo entre ellos y puedo también calcular, digámoslo también, el área de este paralelogramo, ¿sí? Entonces mira que acá hay una región que nos está mostrando esa figura, ¿sí? Esta figura es un paralelogramo. Y entonces ese paralelogramo tiene área. ¿Qué pasaría si yo trazo esta gráfica, esta línea que pongo tentativamente con la escuadra? ¿Qué pasaría? ¿Qué me quedan generándose? ¿Aló? Triángulo. Dos triángulos. O sea que también yo puedo colocar también área del triángulo, ¿sí? Área del triángulo. Simplemente ¿a qué sería igual? Pues al área del paralelogramo sobre 2. Paralelogramo sobre 2. Lo mismo, si yo la coloco acá, pues ahí se observan también dos triángulos, ¿verdad? Entonces, esa parte también es importante porque cuando nosotros encontrábamos la situación de hallar el área de un triángulo, me decían base por altura sobre 2, ¿sí? Pero mira que ya tengo una aplicación también muy cómoda, que es la de ¿qué? La de usar vectores, ¿sí? La de usar vectores. Bien. Ahora, se habló del área de paralelogramo. ¿Cómo encuentro el área del paralelogramo? Entonces, área del paralelogramo simplemente la voy a hacer como que la norma de U cruz B. Entonces, esa sería el área del paralelogramo. ¿Y el área del triángulo qué sería? Pues tomar esta norma y dividirla por 2. Tomar esa norma y dividirla por 2. ¿Listo? Bien.
Ese sería nuestro trabajo. Ya tengo un poquito de tiempo limitado que ya me dice la plataforma que el tiempo se está agotando. Bueno, ahora, como una, digamos, propiedad de, mira esta importante, U y B son paralelos, ponle cuidado y compara con el otro producto. Son paralelos si y solo si U cruz B es igual al vector nulo. Entonces, mire otro criterio importante. ¿Qué pasaría si a usted le dijeran U.B igual 0? ¿Qué puede concluir de acá? Ojo, recuerde. ¿Cómo son los vectores? Si el producto punto entre dos vectores es 0, ¿usted qué puede decir? Que los vectores son perpendiculares. Ahora miren esta y compárela con esta. Aquí estoy en producto punto y aquí estoy en producto cruz. Si el producto cruz entre dos vectores es 0, el vector nulo, pues simplemente decimos que los vectores son paralelos. Importante que usted sepa también definir esas cosas. Bueno, así como en la trigonometría hay identidades o resultados importantes, vamos a hacer acá referencia a algunos. Digámoslo así. Resultados importantes y o identidades. Son importantes tenerlas en cuenta porque más adelante se pueden usar o en física o en matemática avanzada. Digamos lo siguiente. Sean U y B vectores. Vea que siempre me dicen vectores no nulos. ¿Por qué? Porque para vectores nulos, pues eso no funciona. ¿Sí? Entonces se cumple. Entonces se cumple. Primera identidad la vamos a llamar identidad o mejor desigualdad. Desigualdad triangular. Obviamente que esto está montado sobre un triángulo. Y es muy fácil interpretar un vector y a continuación otro. Si yo aplico el método de cabeza y cola, pues simplemente lo que me va a quedar es que este vector se va a llamar U más B. Y yo puedo decir que la norma de U más B es más pequeña y en ocasiones es igual a la suma de sus normas. Entonces, es muy evidente esa parte. Ahora, ¿cuándo se da la igualdad? ¿Cuándo se da la igualdad? Solo cuando U y B son paralelos. ¿Qué quiere decir que sean paralelos? Que entonces uno vaya a continuación del otro. Y entonces la suma de los dos vectores cumple que la norma de uno más la norma del otro me da la igualdad. Cuando no son paralelos, nos da la desigualdad. Entonces, la desigualdad se da cuando U no es paralelo con el vector B. Entonces, importante ese resultado. ¿Sí? Importante. Bien, ¿qué más podemos decir de esta